Ya está. Bueno, Pájaro de invierno. ya empezamos. De invierno a verano. Silvia, un momento, que estamos grabando ya. Un segundo. Bueno, pues damos comienzo al almuerzo de septiembre de LAI Madrid. Tenemos como ponente invitado a Pablo Muñoz de Valores, que nos va a hablar de cómo mejorar la rentabilidad de los proyectos por medio de la sostenibilidad. Así es que dejo hablar a Pablo y comenzamos. Bueno, buenas tardes en primer lugar y muchas gracias por estar aquí hoy. Para mí también es un placer poder estar y esta primera toma de contacto con LAI. Es también, de hecho, un honor el poder estar aquí. Espero que sea el comienzo de una relación a medio y largo plazo. Como decía Marina, hoy vamos a hablar de qué manera podemos incrementar la rentabilidad de los proyectos a través de la sostenibilidad. Yo hace 6 años fundé una consultora medioambiental que se llama Valore, después de una experiencia previa en el extranjero, después me presentaré un poquito más. Pero lo que nos hemos dado cuenta en los últimos años es que realmente lo que podemos hacer desde la sostenibilidad y realmente aporta valor a los proyectos es identificar de qué manera nuestras acciones no solo pueden ser beneficiosas para el medio ambiente, sino también cómo pueden ser rentables a nivel económico para nosotros, ¿no? Para nuestros proyectos arquitectónicos y también para nuestros activos inmobiliarios. Os voy a dar un poquito de background acerca de mí. Yo soy arquitecto de formación, estudié en la Universidad de Valladolid, acabé la carrera en 2009 en plena crisis del ladrillo en España y en un momento decidí irme al extranjero. Estuve un par de años en Londres, después me fui a Nueva York, donde estuve 6 años. En primer lugar hice un máster por la Universidad de la Ciudad de Nueva York en sostenibilidad y después me quedé allí trabajando para una empresa que se llama Steven Winter Associates, que es una de las empresas referentes de medio ambiental en Estados Unidos. Y ahí fue donde comencé a aprender y a aplicar conceptos de sostenibilidad a los proyectos. Y esto me lo traje conmigo hace ya 6-7 años a España para fundar la que hoy es Valore. Además de dirigir Valore, también soy profesor de sostenibilidad arquitectónica en el Figurat Institute of Technology, que es una escuela internacional que algunos de los presentes conocéis bien. También doy clases en el Colegio de Arquitectos de Cataluña y en la Universidad Internacional de Cataluña. Vale, dentro de Valore, también se me llena a veces un poco la boca diciendo que somos pioneros en algunas cuestiones. Cuando empezamos a hablar de sostenibilidad y de algunas de las certificaciones que se hacían en España, todavía era algo muy nuevo que no se estaba haciendo tanto, y me consta que algunos de los aquí presentes pues lleváis muchos años en este mundo, ¿no? Y seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que era todavía más seguramente predicar en el desierto, ¿no? Ha sido un largo camino que parece que comienza a despuntar. Realmente el motivo por el que está comenzando a despuntar es porque finalmente se está viendo que tiene una repercusión positiva también a nivel económico. Sí, la verdad es que si no hay que deslumbra un poquito la cámara. Entonces, dentro de nuestros proyectos, pues después os presentaré proyectos concretos. Trabajamos en todos los sectores: oficinas, residencial, hoteles, centros educativos, retail, siempre con esta mentalidad de intentar aportar valor a los proyectos a través de la sostenibilidad. Y lo que nos diferencia es que como consultores, nosotros somos consultores, no hacemos arquitectura, no hacemos ingeniería, somos consultores, y en nuestro equipo somos un equipo formado por arquitectos, por ingenieros, pero también por economistas, ¿no? Y aquí es donde está un poco el enfoque diferencial de nuestra empresa. ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de qué herramientas? ¿Cuáles son los servicios que utilizamos para aportar valor a nuestros proyectos, en función de cuál sea la tipología de proyecto o de activo inmobiliario? Bueno, hacemos consultoría de portfolio. De hecho, las propuestas más recientes que nos están llegando muchas veces ya no son para certificar un edificio o aportar valor a un activo en concreto,
sino que estamos comenzando a hablar de crear una hoja de ruta para grandes tenedores o para empresas que tienen más de un activo y que quieren tener claro cuál es ese path, ese camino para poder eventualmente mejorar paulatinamente sus proyectos, sus edificios a nivel de sostenibilidad, ¿no? Y con ello también su rentabilidad. También lo hacemos, por supuesto, a través de certificaciones medioambientales internacionales, como pueden ser LEED, que es la más conocida, reconocida a nivel internacional, WELL, que es más aplicable o más relacionada con el bienestar de las personas, no pone tanto el foco en el bienestar del planeta como tal, sino más en el bienestar de los usuarios. BREEAM, que es el equivalente a LEED a nivel británico, de hecho es un poco la pionera, la primera que se generó, y luego Passive House, que es una certificación a nivel de eficiencia energética y no sostenibilidad, ¿no? Con la cual yo tengo mis reservas que me guardo para un poquito más adelante. Yo soy también diseñador certificado Passive House y creo que es una metodología que puede ser muy positiva en algunos climas. Bajo mi punto de vista, no todos los climas de España se pueden beneficiar o se benefician de Passive House. Y la consecuencia es que a veces tiende a encarecer muchísimo los proyectos. Como herramienta alternativa, de hecho, nosotros proponemos la simulación energética compleja, una simulación de optimización que nos permita optimizar nuestros proyectos. Después hablaré con más detenimiento de esto, pero realmente hay mucho valor que podemos aplicar, precisamente porque todavía muchos departamentos técnicos no tienen ese conocimiento e intentan hacer las cosas bien, pero más no siempre es mejor. Entonces, más aislamiento en un proyecto o instalaciones más sofisticadas no hacen que el proyecto sea medioambientalmente mejor y muchas veces lo único que hacen es encarecer la inversión sin realmente aportar durante la fase de operaciones del edificio. Después me centraré un poquito más en esto. Y, por supuesto, el análisis de ciclo de vida es otra cosa que a día de hoy las normativas todavía no recogen. Ya sabemos que podemos hacer edificios eficientes que consuman poca energía, ¿no? El Código Técnico de la Edificación ya recoge una normativa para hacer edificios de consumo casi nulo. Bajo mi punto de vista, pone a nuestro servicio unas herramientas muy burdas, que es el certificado energético, y que no termina de paliar el problema, pero bueno, al menos el aspecto de optimización de los edificios durante la fase de operaciones está recogido en la normativa. Lo que no está son todos aquellos impactos medioambientales que están relacionados con la propia materialización de los edificios, sobre cómo nosotros consideramos el impacto medioambiental de elegir una tipología constructiva frente a otra, ¿no? Todas esas decisiones previas a que el edificio esté construido y también posteriores, una vez, ¿qué ocurre con nuestros edificios una vez que ha transcurrido el periodo de vida útil del edificio? ¿Es posible, los podemos readaptar? Podemos, de hecho, deconstruirlos y convertirlos, utilizar esos materiales que hemos utilizado, porque si esto es posible, realmente lo que estamos haciendo es optimizar los recursos naturales, ¿no? y evitar el utilizar constantemente nuevos recursos naturales. Entonces, el análisis de ciclo de vida es una nueva herramienta fundamental para la medición de nuestros impactos medioambientales. A nivel consultoría de portfolio, ha habido o están ocurriendo cosas a nivel europeo que se prevé puedan cambiar las reglas del juego. Una de ellas es la taxonomía europea, que fue aprobada en 2020, y que no es sino un marco de evaluación de las actividades económicas en clave de sostenibilidad. Esta viene aparejada con una nueva directiva europea, que es la CSRD, que viene de Corporate Sustainability Reporting Directive, y lo que va a hacer y lo que hace esta directiva, es establecer qué empresas han de reportar a taxonomía europea, a Europa, su alineamiento o no con la taxonomía europea, paulatinamente, comenzando en 2024 e incrementando el grupo de las empresas que han de reportar a lo largo de los próximos años, así hasta 2030. ¿Qué es lo que es especialmente interesante de esto? Por un lado, que es un marco creado por la Comisión Europea que pretende servir de herramienta común para que todos identifiquemos una serie de KPIs concretos, ¿no? Una serie de estrategias que permitan una misma vara de medir para todos. Pero luego hay otra cosa que es muy interesante, que es que pretende ser
pretende establecer también un lenguaje común entre inversores y entidades financieras, de tal forma que hasta ahora las entidades financieras se estaban basando en criterios como certificaciones o como aspectos muy parciales de ciertas certificaciones para conceder o no ciertos bonos o ciertos préstamos sostenibles. Se pretende, y algunos bancos ya han comenzado a implantarlo, por las conversaciones que hemos ya comenzado a establecer con ellos y con algunos de nuestros clientes, que sea la taxonomía la que se convierta en esta vara de medir para poder conceder o no y hasta qué punto ciertos préstamos de sostenibilidad. Bueno, la taxonomía viene repartida, tampoco me voy a centrar muchísimo en de qué manera funciona la taxonomía. Toda esta información es información pública, no está todavía del todo desarrollada. Hay 6 categorías, de las cuales 2 están completamente desarrolladas. La taxonomía, cada una de las categorías cuenta con 2 subcategorías, en la cual hay una serie de indicadores. Estas 2 subcategorías, una de ellas es contribución financiera, ¿no? Substantial contribution, elementos que realmente contribuyen a generar un beneficio en esa categoría concreta, y otras son que al menos no cause daños significativos. Para estar alineado con la taxonomía, como mínimo hay que cumplir con el no causar con daños significativos en las 6 categorías de la taxonomía, que son mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de recursos hídricos, transición a una economía circular, prevención y control de la contaminación y protección y restauración de la biodiversidad, que es este último, de hecho, es el más difícilmente aterrizable. Este es un poco el camino que nos viene. Como os mencionaba, el CSRD ya ha sido aprobado, esta directiva ha sido aprobada este año y va a hacer que las primeras empresas más grandes, con más de 500 empleados, con unos niveles de facturación muy elevados, tengan que empezar a reportar a partir de 2024. Se prevé que a nivel real estate y grandes tenedores empiecen a reportar a partir de 2025. Esto es interesante porque si la taxonomía comienza a despegar del todo, y esta semana pasada estuvimos como expositores en la feria de District, no sé si lo visteis en su momento, lo habéis probablemente visto en las noticias, porque hubo gente tirando pintura a la entrada de la feria. Una de las personas que sale que se hizo viral es mi socio, que es uno de los socios fundadores de una empresa dedicada a aplicar la sostenibilidad a los proyectos arquitectónicos y de real estate, ¿no? Lo cual es curioso. En cualquier caso, en esta feria, uno de los temas estrella, aparte del ESG, el ESG, Environmental, Social and Governance, para el sector corporativo, era la taxonomía europea, ¿no? Entonces se prevé que cada vez logre más impacto e importancia en la manera de aplicar los proyectos. Y si esto ocurre de la manera planeada en Europa, a partir de 2025, todos los edificios que se desarrollen antes de ese momento corren el riesgo de, si no integran aquellas características de sostenibilidad que vienen reflejadas en la taxonomía y que van alineadas, entre otras, con las certificaciones medioambientales, corren el riesgo de amanecer obsoletos, ¿no? y de surgir dentro de una obsolescencia previa. Entonces, muchas veces debemos hacernos también la pregunta de ¿podemos permitirnos no solo cuál es el coste de una certificación medioambiental o cuál es el impacto positivo de hacerlo? También podemos dar la vuelta y preguntarnos, ¿podemos permitirnos realmente el hacer edificios, desarrollar proyectos que no estén alineados con estos criterios de sostenibilidad? A este nivel, Europa ha desarrollado otra herramienta que es Levels. Sé que hay bastantes herramientas y que pretende ser un marco de evaluación de proyectos arquitectónicos y que está también bastante alineado con las certificaciones y que es Levels, ¿no? Y una manera de llegar a la taxonomía es a través de del propio marco de evaluación Levels. Está, como podéis ver, muy alineado con la taxonomía, y la diferencia de Levels en este caso es que establece una manera de trabajar, mientras que la taxonomía identifica solo los indicadores, los KPIs, los Key Project Indicators. En este caso, Levels establece también una manera de abordarlos, ¿no? Vamos a ir hilando un poquito más fino y yendo de lo más general a lo que es un poquito más particular. Este es uno de nuestros proyectos, que
el Hotel Vela en Barcelona, el cual estamos certificando actualmente en LEED. Uno de los beneficios de las certificaciones es que permiten incrementar el valor de los activos inmobiliarios. Nosotros lo vemos cada día. Tenemos un cliente que es un promotor de coworkings y de hecho nosotros vamos a ver algunos de sus edificios certificados que hemos certificado nosotros con nuestros clientes para explicarles y enseñarles nuestra manera de trabajar y pues, algunas características concretas de la certificación. Y el otro día fuimos con uno de los trabajadores de nuestro cliente y nos explicaba que ellos ya no están haciendo edificios sin certificar porque se han dado cuenta que hay muchas empresas que se lo están exigiendo. Es decir, que si el edificio no está certificado o el espacio en concreto no está certificado con una certificación medioambiental, no tienen interés en mudarse ahí, pero directamente porque las políticas de empresa impiden que puedan mudarse a un espacio sin certificar, ¿no? ¿Son seguramente clientes internacionales o nacionales? Pues muchos de ellos son internacionales, otros pueden ser nacionales pero con vocación internacional. Nos hablaban de algunas multinacionales que estaban en conversaciones con algunas conocidas marcas de zapatillas, por ejemplo, o de automóviles que querían implantar su sede. En este caso ellos están en Madrid y en Barcelona, principalmente en Barcelona, y este edificio que visitamos estaba en Barcelona. Luego hay un montón de estudios que además están analizando de qué manera los edificios certificados tienen un periodo de vacancia muchísimo más pequeño, están menos tiempo en barbecho, están menos tiempo sin generar un capital que los edificios que realmente están certificados, ¿no? Y además, después os mostraré otra muestra, bueno, tengo otra diapositiva que habla precisamente del caso de éxito de Colonial al respecto, donde hablaremos de esto. Voy a hacer un brevísimo repaso por las certificaciones. La certificación LEED es la más reconocida a nivel internacional, creada en Estados Unidos por el USGBC. Se puede aplicar tanto a proyectos arquitectónicos ya construidos como edificios ya construidos, como a proyectos de nueva cuña, también a grandes rehabilitaciones, y además tiene una versión específica para el sector residencial y luego tiene un par de versiones que están más aplicadas tanto a nivel distrito o barrio como a nivel incluso de ciudad, ¿no? La certificación BREEAM, que en este caso fue la primera que se creó en Reino Unido y es quizá tan común como LEED en Europa, pero desconocida más allá de Europa. Este que veis aquí es el edificio BREEAM más grande que hay en España, que estamos certificando nosotros actualmente en Valencia. Es más flexible, es más laxa en algunos aspectos que LEED, y luego es también más flexible en cuanto a la tipología de las estrategias, ¿no? Tienen menos estrategias que son de obligado cumplimiento y tiene más que son optativas. Y luego está WELL, que es otra de las grandes certificaciones que han entrado en juego en los últimos años, que ha crecido mucho, principalmente en Estados Unidos y en China, aunque en España ha ido creciendo a nivel corporativo principalmente. Y es interesante porque, como mencionaba antes, es una certificación que no pone el foco en la mentalidad o en el bienestar del medio ambiente, sino también en la mentalidad de las personas, ¿no? en el bienestar de las personas. Perdón. Y como mencionábamos antes también, la sostenibilidad solo puede ser completa si realmente es una sostenibilidad triple, ¿no? No podemos hablar únicamente de sostenibilidad medioambiental, hemos de hablar de una sostenibilidad social y hemos de hablar también de una sostenibilidad económica. Solo cuando tenemos en cuenta estos tres aspectos podremos estar hablando de una sostenibilidad completa. WELL es muy interesante porque tiene muy en cuenta la parte de people, ¿no? People, planet, profit. Y WELL tiene muy en cuenta esta parte social del bienestar de los usuarios de los propios edificios, ¿no? En cuestiones como la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de la iluminación de los espacios, que es súper importante, la percepción que tenemos de los espacios y cómo esto nos hace sentir, el confort térmico, el confort acústico, pero es que además tiene muy en cuenta también la P de profit y esta parte financiera de la sostenibilidad. ¿Por qué? Esta certificación nace en Estados Unidos con la voluntad, precisamente para el sector corporativo, en Estados Unidos se dan cuenta, entre otras cosas, de que a través de la certificación WELL pueden paliar problemas como el absentismo laboral o pueden reducir el absentismo laboral, pueden incrementar la productividad, pueden retener su talento y esto al final es dinero para las empresas, ¿no?
Esto es un poco la manera en la que nosotros abordamos las certificaciones, a través de una serie de pasos. El primer paso es siempre fundamental y es a través primero de un pre-assessment, de un estudio de viabilidad que nos permita comprender en profundidad de qué manera un proyecto arquitectónico puede optar a los diferentes niveles que tiene una certificación. Es más, nos permite también comprender cuáles son las certificaciones que tienen más sentido para ese proyecto en concreto. Y además nos permite identificar cuáles van a ser los costes asociados, que principalmente hay 3 tipos de costes en cualquier certificación. Están las tasas de consultoría, perdón, las tasas de certificación, a pagar al organismo internacional. Están las tasas de consultoría, de contratar a una empresa especializada, porque son procesos tremendamente complejos de llevar a cabo. Nosotros nos hemos especializado en ello. Y luego están los costes de adecuación del proyecto, de llevar a un proyecto del nivel actual en el que está a un nivel más avanzado. Después hay una fase de adecuación del proyecto y hay otra de seguimiento en obra con el detonante final de la adquisición de la certificación. Me interesa mucho este caso, que es el caso de Colonial. Colonial, en un momento dado, en 2017, creo que fue, decidió certificar todos sus activos. Ahora mismo está en un proceso en que más del 90% los tiene certificados. Esto le permitió refinanciar su deuda y le permitió llegar a un préstamo tremendamente potente con un pool de bancos liderado por CaixaBank que permitió que Colonial transformara completamente su deuda. Pero no solo las certificaciones le ayudaron a esto, sino que además vio cómo la rentabilidad de aquellos activos que estaban certificados también se disparaba, precisamente por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Porque hay menos tiempos de vacancia, porque son espacios que se pueden alquilar a un precio superior y a clientes más potentes, etc. Aplicar certificaciones no es necesariamente caro y lo que puede ser caro en futuro, como mencionábamos antes, puede ser no aplicarlas en nuestros proyectos. Este es un caso concreto de un proyecto que hicimos para una promotora muy potente en España y es un estudio de viabilidad de aplicar la certificación WELL. Y nos dimos cuenta que los costes de adecuar este proyecto y de certificarlo, en un proyecto relativamente pequeño, de 14 viviendas, aquí en Madrid, a las afueras, no superaba los 20.000 euros. ¿No? Si tenemos en cuenta los costes de consultoría, serían un poquito más. Pero en cualquier caso, estaba muy por debajo del 2% del presupuesto de ejecución material de un proyecto, ¿no? El hacer una certificación. Cuando ya hay estudios que empiezan a hablar de la revalorización de los proyectos en venta y en alquileres de entre un 10 y un 20%. A nivel consultoría energética, este es otro de los servicios que os está hablando y quizá uno de los que hemos visto despegar más en los últimos años, y precisamente por una cierta voluntad torpe de hacer las cosas bien desde el desconocimiento. Y perdonadme que sea contundente aquí. Hemos visto cómo han despegado metodologías como Passive House en este sentido, que tienen mucho sentido en algunos países y que en España, en climas cálidos y templados, bajo mi punto de vista, fallan porque causan problemas de sobrecalentamiento y encarecen completamente los proyectos. Como alternativa, nosotros lo que proponemos es un estudio muy profundo de optimización energética que permita encontrar para cada clima lo que ese proyecto en concreto necesita. ¿Vale? Y os voy a hablar de un caso muy concreto. Este es precisamente ese proyecto que os mostraba antes en Valencia. Es un proyecto muy grande, es un proyecto de unos 20.000 metros cuadrados, pero igualmente a través de un estudio potente, con un software muy desarrollado, que va mucho más allá de lo que hacen los propios certificados energéticos que habitualmente se utilizan para tomar decisiones de proyecto y bajo mi punto de vista nunca debería ser así. Un certificado energético no es una herramienta suficientemente potente como para que nos apoyemos en ella para tomar ciertas decisiones. Debemos entrar en profundidad y utilizar softwares más potentes que no están que no cualquiera puede utilizar. El certificado energético es un software que está creado para que cualquier técnico lo pueda utilizar. Son softwares muy sencillos de utilizar. Hemos de tirar más fino. Primarios. Muy primarios. Yo creo que se desarrollaron para que todos pudieran de alguna forma medir la eficiencia energética de los proyectos, pero son realmente limitados. Nosotros utilizamos un software mucho más potente que lo que hace es generar un gemelo digital de los proyectos, un gemelo virtual que tiene en cuenta
el entorno construido tiene en cuenta el clima, es más, tiene en cuenta el microclima del lugar donde el edificio está situado, tiene en cuenta además los perfiles de uso, tanto de las diferentes estancias de ese edificio como de los horarios y la tipología de usuarios que lo van a utilizar, y tiene en cuenta todos y cada uno de los parámetros relevantes de un proyecto, pues las características de las ventanas, de los muros, de las instalaciones, de los sistemas de energía renovable, etc. Nosotros lo que hacemos con esto, con este ejemplo digital, es hacer un análisis con este software tan potente. Por supuesto, también tenemos en cuenta las áreas de desplazamiento concretos sobre cada zona del edificio, lo cual Passive House deja totalmente de lado. Y lo que hacemos una vez que tenemos esto es, con este análisis, es como cuando vas al médico. Tú vas al médico, te hacen unos análisis, después hace falta que el médico te haga un diagnóstico, pueda leer estos análisis, ¿no? Para después establecer un tratamiento. Nosotros primero hacemos un análisis con este software, sacamos unos resultados que nos permiten después diagnosticar cuáles son los problemas y en qué áreas este proyecto en concreto puede mejorar, para después, posteriormente, con estas, estudiar, evaluar cada una de estas mejoras en clave consumo energético, en clave incremento de las cargas térmicas, pero en clave confort y también en clave económica. Y esto es clave, en clave coste-beneficio. Y en este sentido lo que hacemos es, ostras, ahora mismo estás colocando unos factores solares muy bajos que están encareciendo muchísimo tus ventanas. ¿Qué hacemos si subimos el factor solar donde no es necesario? Tus ventanas van a ser mucho más baratas, tu inversión va a ser mucho más baja. La inercia de la masa. Sí, O la inercia de la masa del edificio. claro, la inercia de la masa también es una de las cosas que se pueden evaluar. Más barato, claro. El aislamiento térmico, hay muchas cuestiones, incluso el hecho de utilizar instalaciones muy sofisticadas que a veces no son necesarias. Y aquí lo que nos hemos dado cuenta es que Más sencillo, mejor. claro, muchas veces nos damos cuenta que los estudios de arquitectura e ingeniería desarrollan proyectos con muchísimo aislamiento, mucho más del necesario, con instalaciones tremendamente complejas que son más allá de lo que ese edificio necesita en ese clima. Más sencillo, mejor, claro. Y en este caso en concreto, en el que era un edificio diseñado para hacer Passive House, después de este análisis complejo, logramos reducir en más de medio millón de euros la inversión inicial, sin afectar en nada, incluso mejorando el rendimiento del edificio anualizado, ¿no? A nivel de consumo energético, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Y esta es una de ellas. Voy a pasar muy rápido por el Lean Construction. El Lean Construction es otra de nuestras herramientas que se basa en introducir la metodología Lean en nuestros procesos constructivos, ¿no? La industria de la construcción es una industria a veces no muy industrializada, valga la redundancia, y con muchas áreas de mejora, seguro, ¿no? Y los japoneses en su momento ya introdujeron en Toyota una metodología que permitía optimizar realmente una cadena de montaje, ¿no? ¿Qué ocurriría si concibiésemos nuestros procesos constructivos de una manera más similar a una cadena de montaje, ¿no? Si cada uno de los agentes intervinientes en un proyecto supiera exactamente en qué momento ha de entrar en ese proyecto para evitar pérdidas a nivel de tiempos, de exceso de materiales, de exceso de personal en obra, etcétera, etcétera. Entonces, con esta metodología realmente lo que estamos haciendo es optimizar el proceso de la construcción. Y voy a acabar mostrando simplemente algunos de nuestros proyectos donde ya estamos aplicando este tipo de metodologías y donde estamos incrementando el valor de los proyectos, a veces también logrando reducir los costes de inversión y, desde luego, mejorando el rendimiento durante la fase de operaciones. Bueno, este es uno de los proyectos más grandes que tenemos, un proyecto faraónico que está ubicado en Grecia, que de hecho estamos desarrollando para IDOM, que es, conoceréis IDOM, es un instituto está en Madrid, está en Bilbao también, y en realidad está en todo el mundo. Es un centro comercial, una parte horizontal, que es una zona de centro comercial, y una parte vertical, que es un rascacielos con oficinas, y también con una zona de apartamentos, ¿no? Aquí estamos certificando todo el complejo entero en LEED y también estamos certificando la torre como web. Este es interesante, este es un conjunto de hoteles de la cadena Silken, que están ubicados en diferentes partes de España, y aquí lo que hemos hecho ha sido certificar como BREEAM en uso estos 9 activos. La verdad es que la certificación BREEAM en uso es muy rápida, hemos logrado certificarlos de manera inmediata a un nivel muy bajo,
Y aquí lo que realmente me resulta interesante de este proyecto es que este marco certificativo nos ha permitido establecer una serie de prioridades hacia los próximos 5 años para establecer una serie de mejoras que se irán aplicando de manera conjunta en estos 9 activos y que irán vinculadas a un CAPEX, ¿no? A una inversión en cada uno de estos en función de cuáles son aquellas medidas que pueden aportar más valor y que paralelamente pueden ayudar a estos proyectos a incrementar su nivel de certificación, con el consiguiente beneficio que esto conlleva para la propietaria, para este fondo de inversión propietario de estos hoteles. El Hotel Vela, aquí os comentaba antes, que estamos certificando en este caso en LEED para edificios existentes. Este que veis aquí es el edificio Wittywood, que es el primer edificio de oficinas de madera de España, que está en... Eso saber cómo se comportan en el largo plazo, porque el clima de España para la madera es muy brutal. A ver cómo se comportan. Y más ubicados cerca del mar. Este es un poco... Sí, y tal, y en el interior, porque España tiene unas grandes contracciones, grandes expansiones, y las maderas sufren, y por eso toda la construcción derivó rápidamente al hormigón, tal, porque si no se hubiese mantenido como en Inglaterra y otros sitios que siguen construyendo en madera, y entonces ahí a ver, eso es un test, a ver cómo sale. Vamos a ver, hay algunos climas, sí. pero hay algunos climas donde ya está muy extendido el uso de madera, como es California, que es un clima muy parecido al que tenemos. Sí, pero no. A ver, no, sí, pero no. A ver por dónde sale el tema dentro de unos años, 10 años, 15 años, 20 años, a ver por dónde sale el tema. Veremos. Están todas rotas y fracturadas. No, fracturadas en vertical, pero manteniendo la esa. Sí, porque la madera es muy flexible. La madera es como es y tal y cual, pero con los daños tal, porque España tiene unos hacia abajo, hacia arriba, que la madera siempre ha sido muy mala para la estructura, ¿no? Y ahí a ver por dónde sale el sistema. Bueno, pues este en concreto está hecho de CLT, que es Laminated Timber, y lo que sí que sabemos es que la madera a día de hoy es un material que tiene una energía incorporada mucha más baja que la del hormigón. Entonces, el impacto medioambiental, el carbono incorporado, la energía necesaria para producir una estructura de madera es mucho más baja que la necesaria para producir el hormigón, ¿no? Y además tiene una posibilidad después de poderse reutilizar o de poderse reconvertir en otra cosa. Entre otras cosas, se puede quemar, ¿no? Y lo que hará es producir energía. Esta es una de las cuestiones. Por eso se considera la madera como un material, en este caso, neutro, porque el carbono resultante de la descomposición de la propia madera o de la quema de la propia madera es exactamente el mismo, ni más ni menos que el carbón absorbido por el árbol hasta que se convirtió en el producto de madera final, ¿no? Por eso se considera un elemento de uso. Este es otro proyecto que hicimos en este caso junto con 3G, que es un estudio de arquitectura muy potente ubicado principalmente en Madrid, pero también con sede en Perú. Una pregunta, perdón, aunque eso no sea una ponencia específica para la construcción de madera, pero esa madera estructural, ¿qué tratamiento superficial lleva o incluso estructural dentro de la madera para que sea un material de construcción duradero, resistente? ¿Es sostenible? Sí, es una mezcla, ese proyecto es una mezcla entre CLT y madera laminada. Para vigas y para columnas se utiliza madera laminada y para el resto del producto, para el resto del edificio se utiliza para fachadas, muros, particiones, etcétera, se utiliza el CLT, Cross-Laminated Timber. Y lleva un tratamiento superficial para evitar xilófagos y también para protección inicial frente al fuego. Esto es un poco la clave. Este es un tratamiento este es un proyecto que, si me he olvidado mencionarlo, va a ser certificado LEED Platinum y World Gold. De hecho, acabamos de enviar la última, a revisar el último set de documentación para poderlo certificar. ¿Y cuál era tu pregunta? Perdona, porque me estoy enrollando. Sí, respecto a la madera,
Sí. no todos los tratamientos de Ya funciones sé, habituales en perdona, madera. sí. Estudiamos poner el tratamiento superficial para garantizar que no empeoraba la calidad del aire, ¿no? Que no tenía compuestos orgánicos volátiles, entre otras cosas, que pudieran después perjudicar a nivel calidad del aire. Bueno, este proyecto es un marco de sostenibilidad o sustentabilidad, como dicen en el hemisferio sur, que desarrollamos para el Banco Caja Los Andes a través de 3G y que lo que hace es establecer una hoja de ruta o un marco para que cuando Caja Los Andes desarrolle un nuevo edificio de oficinas, o bien una sucursal, puedan acogerse a este marco. Este marco incorpora normativa chilena, incorpora conceptos de la certificación ambiental chilena local, incorpora conceptos de la certificación LEED, de tal forma que cuando un proyecto nazca de Caja Los Andes, por defecto pueda certificarse en LEED si ellos lo desean. Este proyecto es el que os mostraba antes, que va a ser certificado en día de nueva construcción y para el cual hicimos este proceso de optimización energética con este ahorro económico. Este en concreto es un edificio para la marca de Coworking Cloudworks, que es este caso que os contaba de un cliente que nos explicaba cómo ya no desarrollaban edificios que no estuvieran certificados. Este es un proyecto, de hecho, ya está acabado, que está certificado LEED Gold, está en la zona del 22 de Barcelona. Este proyecto en concreto es un proyecto que hicimos en la zona de Comporta, en Portugal, en la cual hicimos un proceso de consultoría energética y, entre otras cosas, a través de un estudio previo de optimización, solo modificando cuestiones como la orientación de los edificios o la propia compacidad de los edificios, es decir, cuestiones que no tocan para nada el bolsillo, que no incrementan para nada la inversión de nuestro cliente. Es más, reduciendo la compacidad, logramos reducir también la inversión inicial. Logramos reducir en un 20% los gastos operacionales relativos a la energía en este proyecto. Solo a través de este estudio potente inicial de optimización energética. Este es un proyecto muy bonito porque es un proyecto que está ubicado en Pamplona, es un antiguo convento salesiano de 1900 que se ha reconvertido en oficinas para la administración pública en Pamplona. Y es un edificio que está optando a la certificación Gold Platinum. Y ha sido un reto porque los conventos están precisamente diseñados para estar encerrados en sí mismos, ¿no? Para mirar hacia adentro, para cerrarse del exterior, ¿no? Y la certificación WELL, entre otras cosas, habla mucho de abrirse al exterior, a la iluminación, a la naturaleza, ¿no? Entonces, siempre el proyecto estuvo constantemente buscando estrategias que permitieran, precisamente, como veis a través de este lucernario, el dar acceso a iluminación natural, precisamente por los beneficios que la propia iluminación natural tiene sobre cómo nos sentimos las personas, ¿no? Sobre nuestros ritmos circadianos y sobre nuestra capacidad de generar melatonina en la noche, que combate el cortisol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta fue uno de los grandes retos de este proyecto. Proyecto unifamiliar en el PGA de Girona, con el estudio de arquitectura Fran Silvestre, es un estudio muy potente de arquitectura, es el primer proyecto en el que hemos integrado la certificación certificación WELL. Girona. No, Gerona. Creo que ambos son válidos. Gerona. Algunos de nuestros clientes con los que estamos trabajando. Y esto es un poco todo lo que os he venido a comentar hoy. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias por escucharme. ¿Puedes poner otra vez la slide del centro comercial de Atenas? Sí, claro. ¿Nos vas a entregar algo de esto? Sí, yo tengo sí, os podemos facilitar. Podemos acceder a... Claro, sí, os las puedo facilitar. Nosotros, sí, os lo podemos hacer llegar. Sí, ¿Tú eres, perdona? Yo soy José Casquero, José Rodríguez Casquero. Soy abogado.